Hola a todos, mi nombre es Edwin Acho, médico residente de endocrinología del Hospital Sabugal. Vamos a hacer el segmento de endocrinología y estos son los 5 temas grandes a los cuales nos vamos a enfrentar. A la cabeza, diabetes; en segundo lugar, las enfermedades tiroideas; luego, el estudio de la glándula suprarrenal; en cuarto lugar, el metabolismo del calcio, básicamente trastornos del aparato hormona; y lo que son los ejes hormonales centrales clásicos. Algo que usualmente nos preguntan es sobre prolactina, dentro de lo más frecuente de este tema, que no es el más frecuente. Así que vamos a comenzar con diabetes, y para eso tenemos nuestro temario. Vamos a comenzar con lo que es básicas, insulina y fisiología, básicamente carbohidratos, una revisión general y lo más esencial para el estudio y entendimiento de lo que es la diabetes mellitus: la definición, clasificación y el diagnóstico, fisiopatología, tratamiento, objetivos terapéuticos y las complicaciones agudas básicamente. Así que comencemos con lo que es básicas. Tenemos el páncreas, acá a la izquierda. Recordemos que aproximadamente un 90% es el páncreas exocrino. Acá vemos el tejido exocrino, y un 10% que acá está representada en estos circulitos rojitos es el páncreas endocrino. Recordemos que cuando hablamos de que se trata de una glándula endocrina, vierte su contenido hacia el torrente sanguíneo, y cuando es una sustancia producto de un tejido exocrino, vierte su contenido hacia el exterior, como las glándulas sudoríparas, por ejemplo, o hacia un conducto, en este caso, ¿no? El conducto pancreático. Microscópicamente tomamos una muestra de la parte endocrina, que se agrupan en los famosos islotes de Langerhans, y tenemos acá esto, ¿no? Al centro tenemos un par de células que son las células beta, acá están en rojo. Tenemos a la periferia las células alfa, y entre las células beta y las células alfa tenemos acá representadas en celeste las células delta. Esto es solamente la introducción. Para nuestro interés nos importa principalmente las células beta. Microscópicamente la ampliamos y tenemos acá a la célula beta. En la parte superior vemos cómo llega la glucosa, estimulando la producción de insulina. Bueno, eso es algo general. Recordemos, el 10% del páncreas es el páncreas endocrino. El páncreas endocrino tiene unidades funcionales, que son los famosos islotes de Langerhans, los cuales están constituidos por células, las 3 células clásicas, las células beta, alfa y delta. Y para el estudio de la diabetes nos importa principalmente las células beta, que producen la insulina producto del estímulo de glucosa. Pero vamos a ver que no es el único estímulo la glucosa para la producción de insulina. Nos vamos adelantando. Vemos acá que tienen canales de potasio. Acá vamos viendo unos gránulos que en realidad contienen insulina, y eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. El páncreas endocrino, recordemos que es aproximadamente el 10% del páncreas. El otro 90% es el páncreas exocrino, y siempre tenemos que tener un orden, y nuestro orden va a ser de adentro hacia afuera. En el interior, al centro, tenemos que el 60% de las células corresponden a células beta, productores de insulina. Hacia el exterior tenemos las células alfa, que representan un 25% de la masa celular, que producen principalmente el glucagón. Y entre las células beta centrales y las células alfa periféricas tenemos a la somatostatina. Y acá tenemos también periféricamente otro tipo de células, por ejemplo las células F, que producen el polipéptido pancreático. Funciones claras y directas: básicamente la insulina es una hormona anabólica. Lo que hace es que en los tejidos en los cuales tiene acción, hace que ingresen los carbohidratos, básicamente la glucosa, a las células. Y el glucagón es una hormona
catabólica, hace que el azúcar, la glucosa, salga hacia el exterior, ¿no? En términos prácticos. La somatostatina también se le conoce como pan-inhibina, o sea, inhibe a varias, por no decir a todas las hormonas. En este caso, a nivel del islote de Langerhans, inhibe la producción tanto de células beta, alfa, de polipéptido pancreático. Es por eso que la somatostatina, en realidad los análogos de somatostatina son empleados en lo que es cirugía de páncreas, de cáncer de páncreas básicamente, para que en el postoperatorio inhiba la producción de las otras células pancreáticas y así que repose el páncreas, ¿no? Ese es un aspecto. El otro aspecto histológico, fisiológico, anatómico, es básicamente el flujo sanguíneo. Acá tenemos una flecha que va del centro hacia la periferia. Es decir, recordemos, al centro que se produce la insulina en las células beta y en la periferia tenemos a las células alfa que producen glucagón. Por lo tanto, la insulina inhibe la producción de glucagón, pero el glucagón no inhibe la producción de insulina. Eso es un concepto importante para entender lo que es la diabetes. La insulina inhibe la producción de glucagón, pero el glucagón no inhibe la producción de insulina. ¿Listo? Acá tenemos una molécula de insulina que se produce en las células beta del islote de Langerhans correspondiente al páncreas endocrino. Así es como se produce. Miremos que tiene varias cadenas, acá ilustradas en diferentes colores, y este gráfico acá lo tenemos a la derecha, un poco más ordenado. Para entender mejor cómo es esta molécula, vamos a separarlos, ¿no? Tenemos, recuerden acá, un péptido señal, nos dice. Luego tenemos un péptido C, y esta molécula, en realidad no es la insulina, es la molécula de insulina original con algunos otros cambios estructurales. Acá tenemos el péptido C y el péptido señal. Lo que conforman en realidad la insulina son la cadena A y la cadena B, pero esto lo vamos a ver acá. Lo mismo, tenemos el péptido señal, la cadena B, acá está como región B, el péptido C o región C y la región A o el péptido A. Así es como se produce en el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Luego, por acción proteolítica, a nivel del aparato de Golgi, se forma lo que es la proinsulina. Esta molécula original es la preproinsulina. Ya haciendo la escisión, la proteólisis de este péptido señal, que es captado en el aparato de Golgi, se libera de este péptido señal y queda la cadena B, la cadena A, unidas por el péptido C. Y miren otro detalle, hay puentes disulfuro que conectan la cadena A con la cadena B para hacer finalmente otra vez más lisados mediante proteólisis, y se separa el péptido C y la insulina con su cadena A en verde, y acá en naranja la cadena B, unidas por puentes disulfuro 1 y 2, ¿no? Y esto es la insulina madura la que tiene efectos. El péptido C también tiene cierta actividad insulínica, pero no es igual. Importante, miren, se forma una cadena, una molécula de insulina, se forma una molécula de péptido C. Eso nos lleva a un concepto de la equimolaridad, es decir, yo quiero saber si este páncreas o el páncreas de una persona está produciendo insulina en cantidades adecuadas. Puedo medir el péptido C e indirectamente, algunos dicen, pero es directamente como vemos, porque se producen en cantidades equimolares, estoy viendo si este páncreas está produciendo insulina. Concepto importante. El péptido C nos
sirve para saber si es que el páncreas está produciendo insulina. ¿Y cuál es el metabolismo de esa insulina? Es básicamente 60-80% hepático, miren, es alto, renal 10 al 20%, y se degrada también el tejido muscular y adiposo en 10 al 20%. Por lo tanto, enfermedades hepáticas y renales afectan lo que es la depuración, el metabolismo de la insulina. Por eso que en la enfermedad renal, ya que no se puede degradar, hay mayor retención de insulina, y en muchos casos hay pacientes con diabetes y enfermedad renal que ya no requieren el uso de fármacos tipo insulina, ¿no? Porque lo poco o mínimo que producen básicamente pacientes con diabetes tipo 2 les basta para poder mantener la homeostasis de carbohidratos. Bueno, hasta ahora hemos visto que hay un páncreas endocrino, un páncreas exocrino, y en el páncreas endocrino, que se organiza en islotes de Langerhans, hay unas células, las células beta, que producen insulina. Hemos visto que la insulina se forma en el retículo endoplasmático rugoso, tiene dos cadenas, cadena A y cadena beta, y que por cada molécula de insulina se produce una molécula de péptido C, el cual nos sirve para medir indirectamente cómo se está produciendo la insulina en el páncreas. Conceptos importantes hasta ahora a recordar. El segundo punto es ver que la producción de insulina es de dos tipos. Una producción basal en respuesta a una producción de glucosa de todo el día. Miren acá este rectángulo. Entonces necesitamos insulina, este otro rectángulo de acá arriba, para aplacar a esta producción de glucosa de forma basal. Entonces hay una producción basal de insulina que aproximadamente en una persona adulta es 1 unidad internacional por hora, es decir, basalmente aproximadamente producimos 24 unidades de insulina. Y con cada comida, miren, se eleva acá en el desayuno la glucosa, también se eleva la insulina. Acá en teoría a veces no, eso es como si no comiéramos nada, pero en realidad podemos tener un snack, un piqueo, ¿no? También se produciría un piquito de insulina, pero acá tenemos con la comida, que es una de las comidas del día, siendo la redundancia más representativas, también hay otro pico, y con la cena también. Entonces hay dos formas de secreción de insulina, una secreción basal y una secreción postprandial, eso a recordar. Y ahora hemos visto secreción basal, como acá está en la parte inferior izquierda, concentración de insulina basal, y hay los picos de secreción postprandial, y cada pico de secreción postprandial tiene dos fases, una primera fase y una segunda fase. Acá se da la ingesta de alimentos, acá tenemos a los 10 a 15 minutos, en algunas literaturas van a encontrar de 5 a 10 minutos, se comienza a dar, después de la ingesta de alimentos, la primera fase, que es una fase corta, rápida, prolongada, un primer pico, luego hay una caída y luego una elevación más prolongada, más pronunciada, que es una segunda fase, que en la totalidad, entre la primera hasta que se culmine esta segunda fase, toma un tiempo de aproximadamente 90 a 120 minutos. Y 120 minutos en horas, ¿a cuánto nos hace acordar? A 2 horas. Importante, otro concepto, entonces, la secreción de insulina es de dos formas, una secreción basal y una secreción prandial. Y la secreción prandial tiene dos fases, una primera fase que dura 10 a 15 minutos y una segunda fase que se extiende desde el inicio hasta el final, aproximadamente unos 90 a 120 minutos. Es por eso que en teoría los pacientes a las 2 horas, de 2 a 3 horas, también mencionan, pero a las 2 horas ya debería estar aplacada la glucosa después de una comida. No sería normal que después de este tiempo esté la glucosa elevada, quiere decir que la insulina no ha hecho efecto, o es insuficiente, o es de mala calidad. Concepto importante para lo que es el estudio de la diabetes, como vamos a ver. Esta primera fase se da por insulina preformada, es decir, la célula beta ya tiene reservas de insulina.
Y esta segunda fase se da por insulina sintetizada de nuevo. Se agotaron las reservas y de inmediatamente en la célula beta ya se está produciendo nueva insulina. Esto es lo que les estaba diciendo, una primera fase. Acá tenemos en la membrana de la célula beta ya gránulos de insulina preformada, y en la segunda fase hay una reserva y también hay formación de nueva insulina. Entonces, en esta fase acá es uso de reserva más síntesis de nuevo, mientras acá en esta primera fase es la insulina que ya hay de reserva. Esto es lo que pasa molecularmente, bioquímicamente en la célula beta. Tenemos la glucosa que se encuentra en el torrente sanguíneo, entra a través de un transportador que se llama GLUT tipo 2, ya vamos a ver lo que son los transportadores GLUT, y activa una serie de cascadas metabólicas, llega a la mitocondria o aumenta el ATP, cierra canales de potasio, ingresa el calcio y el calcio mueve los gránulos de insulina y la insulina se libera y se va a los tejidos dependientes de insulina. Bueno, hasta ahí vemos que un estímulo para la producción de insulina es la glucosa, pero no es el único. También hay otro, por ejemplo, que son los grupos de las sincretinas, que ya vamos a ver lo que son las sincretinas. Dos, básicamente, el GIP y el GLP-1, el péptido similar al glucagón tipo 1. Recuerden, acá está más subrayado el GLP-1, ya vamos a explicar por qué se da eso. Y las sincretinas también estimulan la producción de insulina postprandialmente, ¿ya? Entonces, ¿cómo es esto? La glucosa estimula la producción de insulina, sí, y las sincretinas también sí, pero la glucosa después de una comida, es decir, en el marco de una situación postprandial, solamente estimula la producción del 40% de la insulina después de las comidas. ¿Y quién hace el 60%? Las sincretinas. Ya vamos a ver. Esto es lo mismo, vamos a hablar un poco de las sincretinas. A nivel del intestino, básicamente lo que es el Y1 y el íleon, Y1 terminal y el íleon proximal, en las células K se producen en el GIP y las L se producen en las células L. Ingresan al torrente sanguíneo, llegan a la célula beta y nos sirve también para la producción de insulina postprandial. Esto es para enseñarles que a nivel del intestino, básicamente Y1 terminal e íleon proximal, dos células K y L que son enterocitos modificados. Las células K producen GIP y las células L producen el péptido similar al glucagón tipo 1, llegan a la célula beta, ambos se unen a receptores y estimulan la producción de insulina postprandial, ¿ya? Ahora un poco de incretinas, haciendo un recordaris. Secreción de insulina, dos formas, basal y postprandial. La postprandial tiene dos fases, una primera y una segunda fase, y esta secreción postprandial de insulina se da por el estímulo del 40% de la glucosa que se absorbió, y el otro 60%, ¿quién lo hacen? Las sincretinas. Se da acá la ingesta de comidas. Bueno, vamos a hablar antes de esto. El término incretinas viene del inglés incretin, e incretin es un acrónimo de Intestinal Secretion of Insulin. ¿Cómo es eso? Secreción intestinal de insulina, que a nivel del intestino se produce insulina. No, lo que se da es que llega a los alimentos, básicamente la glucosa estimula las células K y L produciéndose GLP-1 y GIP y llegan a sus receptores. Y el 60% de la secreción postprandial de insulina se da por el GLP-1. ¿Y cómo llegó la glucosa? Esta misma glucosa que estimuló a la producción de GLP-1 y GIP se absorbe, bueno, no necesariamente la misma molécula, ¿no? Pero otras moléculas se absorben, pero de la misma comida y estimulan el 40%. Pero siempre hay un malvado, bueno, casi siempre. En este caso hay el inhibidor de DPP4, que es una enzima que se produce en el hígado y que degrada tanto el GLP-1 como el GIP. Acá hay una historia de sacrificio. El GIP se sacrifica por el GLP-1, es más débil, es más endeble a la acción del DPP4, un tiempo de vida media más corta,
y el GLP-1 es más resistente. Por eso que como vamos a ver, hay fármacos que inhiben a este inhibidor DPP4. El DPP4 inhibe el GLP-1 y el GIP, los degrada, ¿no? Y también hay fármacos agonistas de los receptores de incretina, básicamente el GLP-1, por lo que estamos diciendo, porque es una molécula más resistente, más activa, más fuerte, ¿no? Acá tenemos un cuadro de los GLUT, que son transportadores de glucosa, como habíamos visto. Hay 10 transportadores GLUT conocidos hasta el momento, bueno, de los más estudiados, y de los 10 hay 5 que son los más estudiados aún. El GLUT1, que es ubicuo prácticamente, el GLUT2, que transporta glucosa, básicamente lo que es a nivel de las células beta. 2. Beta. El GLUT3 transporta glucosa en el sistema nervioso central, en las neuronas, la placenta, hígado, riñón. Y esto del GLUT es importante, ¿por qué? Porque recordemos que el sistema nervioso central nos han enseñado que no necesita de glucosa, de insulina para absorber la glucosa, y es gracias al GLUT3. El GLUT4, miren acá este detalle importante: tejidos sensibles a la insulina. Quiere decir que el único transportador GLUT que necesita insulina para transportar la glucosa es el GLUT4, y es el implicado en la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Tejidos sensibles a insulina son 3, básicamente: tejido adiposo, tejido muscular y el hígado. Por lo tanto, cuando hablemos de resistencia a la insulina, hablamos de resistencia a nivel de estos 3 órganos. No hay resistencia a la insulina en otras partes del cuerpo. El GLUT5 transporta fructosa. Miren, el GLUT1 al 4 todos transportan glucosa, algunos glucosa y galactosa, pero el GLUT5 es el único de estos 5 que transporta glucosa, y se ubica en el intestino delgado y el riñón, básicamente. ¿Ya? Un cuadro simple, pero bien consistente. Tenemos los carbohidratos de la ingesta que se encienden hasta glucosa. El cerebro nos ha enseñado que no necesita de insulina, aunque por ahí hay algunos estudios que están hablando de que sí, pero en general a la actualidad decimos que no. ¿Por qué? Gracias a que tienen los GLUT3, SNC, Sistema Nervioso Central. Bueno, esta glucosa estimula en el páncreas la producción de insulina, pero ya hemos visto que la glucosa solamente estimula el 40%, el otro 60% lo estimulan las incretinas. La insulina actúa a nivel de los tejidos insulinos sensibles, hígado, tejido muscular y tejido adiposo. Al tejido adiposo se acumula más grasa, el músculo, para que aumente su anabolismo, necesita insulina, y el hígado para evitar lo que es la neuglucogénesis. La insulina tiene todos estos efectos, tiene efectos positivos, o sea, aumenta algunas funciones y disminuye otras. Por ejemplo, estimula a nivel muscular lo que es la ganancia de tejido, ¿no? Pero a nivel de tejido adiposo disminuye la lipólisis. Acá tenemos en un signo negativo, y más bien lo que hace es promueve la lipogénesis, ¿no? Y no solamente en el tejido adiposo, en el hígado. Por eso tenemos también el hígado graso, y así vemos cómo hace efectos anabólicos y evita que se haga el catabolismo. Bueno, en este gráfico tenemos la acción de la insulina a un nivel más molecular y en los tejidos que son insulinosensibles, es decir, que utilizan GLUT4. Tiene diversas vías metabólicas. Una de las vías es el aumento de la masa celular, crecimiento celular, aumenta el tejido muscular. Mediante otras vías estimula la síntesis de lípidos, proteínas. A nivel mitocondrial estimula la producción de energía, ¿no? Y a nivel muscular, por ejemplo, también estimula la producción de glucógeno.
Entonces, el resumen al momento sería que tenemos una secreción de insulina basal y prandial. ¿Basal para qué? Para inhibir la neoglucogénesis hepática. Y prandial, que se da después de cada comida. Cada pico prandial tiene 2 fases, que se extiende aproximadamente 2 horas. Y esta secreción prandial de insulina es la primera en alterarse en la diabetes mellitus. Miren, es el primer control que se pierde de glucosa en un paciente diabético. O sea, lo que primero el paciente diabético no puede controlar no es la secreción basal, sino la secreción postprandial de insulina. Esos son algunos conceptos que nos quedamos en resumen. Y lo otro es que no todos los tejidos necesitan de insulina para la absorción de glucosa. Los que tienen el GLUT4 son los que necesitan la acción de insulina, es decir, el hígado, tejido adiposo y muscular. En cada clase que hagamos vamos a tener un resumen que nos va a servir para entender lo que es todos esos conceptos que pueden ser mezclados. Nos llevamos el resumen y es lo que nos va a permitir desarrollar las preguntas en las siguientes fases. Eso sería todo por esta clase. Muchas gracias.